Hay un secreto oculto en tu cocina. Algo que, si lo haces bien, puede hacer que este alimento dure semanas, incluso meses. Pero si cometes un solo error, podrías arruinarlo en cuestión de días. ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué técnica usan los expertos para mantener su textura, sabor y propiedades intactas? Hoy te revelamos todo lo que necesitas saber para conservarlo perfectamente. Mangos deshidratados. Conservación prolongada con un método natural. El secado de mangos es un método eficaz para prolongar su vida útil sin necesidad de refrigeración. Al eliminar el agua, se reduce el crecimiento de microorganismos y se conserva su sabor y nutrientes. Los Amish, que no utilizan electricidad, secan los mangos al sol o en hornos de leña con ventilación adecuada. Sin embargo, en un hogar con electricidad, hay métodos más prácticos y controlados. Para comenzar, elija mangos maduros pero firmes. Lávelos bien y pélelos. Corte la pulpa en rebanadas de medio centímetro de grosor. Las rodajas deben ser uniformes para asegurar un secado parejo. Si desea seguir el método Amish, coloque las rodajas sobre rejillas de malla en un lugar soleado y bien ventilado. La temperatura debe mantenerse constante y el proceso puede tardar varios días, dependiendo de la humedad y el calor. Para protegerlos de insectos, cúbralos con una malla fina. Si utiliza un deshidratador eléctrico, distribuya las rodajas en las bandejas sin que se toquen. Ajuste la temperatura a 50 y 5 grados centígrados. El secado tomará entre 8 y 12 horas, dependiendo del grosor y la humedad del mango. En horno convencional, extienda las rodajas sobre una bandeja con papel para hornear. Configure la temperatura más baja posible, idealmente 60 grados centígrados, y deje la puerta entreabierta para permitir la circulación del aire. Revise cada 2 horas y voltee las rodajas si es necesario. El mango estará listo cuando esté flexible, pero sin humedad visible. Deje enfriar completamente antes de guardarlo en frascos herméticos o bolsas con cierre. Almacénelo en un lugar fresco y seco para prolongar su conservación hasta 6 meses. Los mangos deshidratados son una excelente opción, pero si prefieres una textura más suave y húmeda, en el siguiente método te mostraré cómo hacer una deliciosa mermelada de mango sin perder su sabor natural. Mermelada de mango. La mermelada es un método de conservación basado en la cocción del mango con azúcar para reducir la actividad microbiana y prolongar su vida útil. Los Amish más tradicionales la preparan en ollas grandes sobre fuego de leña y la almacenan en frascos de vidrio sellados al vacío sin necesidad de refrigeración. Para un proceso más práctico en casa, se puede hacer en una estufa convencional y utilizar frascos esterilizados. Para comenzar, se necesitan mangos maduros, azúcar y jugo de limón. Se pelan los mangos, se retira la semilla y se cortan en trozos pequeños. En una olla grande se colocan los mangos junto con el azúcar y el jugo de limón con una proporción aproximada de 750 gramos de azúcar por cada kilogramo de mango. Se mezcla bien y se deja reposar durante 30 minutos para que el azúcar extraiga los jugos naturales de la fruta. Luego, se lleva la mezcla a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Cuando comience a hervir, se reduce el fuego y se sigue cocinando hasta que espese, lo que puede tardar entre 30 y 45 minutos. Para comprobar la consistencia, se coloca una pequeña cantidad en un plato frío y se inclina ligeramente. Si no escurre con facilidad, la mermelada está lista. Se vierten la mermelada caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados, dejando un pequeño espacio libre en la parte superior. Se cierran bien y se colocan boca abajo durante unos minutos para garantizar el sellado al vacío. Una vez fríos, se almacenan en un lugar seco y oscuro. Abiertos, deben guardarse en el refrigerador. La mermelada es una de las formas más tradicionales de conservar mangos. Pero ¿qué pasa si quieres un método que conserve el mango en trozos sin necesidad de triturarlo? No te pierdas el siguiente método, donde aprenderás a hacer mangos en almíbar con una textura perfecta. Mango en almíbar. El mango en almíbar es una forma efectiva de conservación que mantiene la textura y el sabor de la fruta, sumergiéndola en una mezcla de agua y azúcar.
Los Amish más tradicionales lo preparan hirviendo los mangos con almíbar en grandes ollas sobre fuego de leña y almacenándolos en frascos de vidrio herméticos sin necesidad de refrigeración. En una cocina moderna, este proceso se puede realizar en una estufa convencional. Para preparar mango en almíbar, se necesitan mangos firmes, azúcar y agua. Se pelan los mangos, se cortan en rodajas o cubos y se eliminan las semillas. En una olla grande, se calienta agua hasta hervir y se sumergen los trozos de mango durante 1 minuto para blanquearlos. Luego, se retiran y se sumergen en agua fría para detener la cocción. Mientras tanto, se prepara el almíbar calentando una mezcla de agua y azúcar en una proporción de 2 tazas de agua por cada taza de azúcar. Se remueve hasta que el azúcar se disuelva completamente y el líquido comience a hervir. Luego, se agregan los mangos blanqueados y se cocinan a fuego bajo durante unos 10 minutos para que absorban el sabor del almíbar sin deshacerse. Se colocan los mangos en frascos de vidrio esterilizados y se llenan con el almíbar caliente, dejando un pequeño espacio en la parte superior. Se cierran bien con sus tapas y se someten a un baño María durante 15 minutos para asegurar el sellado al vacío. Una vez fríos, se almacenan en un lugar seco y oscuro. El almíbar ayuda a conservar los mangos y resaltar su dulzura, pero ¿sabías que también puedes convertirlo en una receta llena de especias y contraste de sabores? En el próximo método, veremos cómo hacer un chutney de mango con un equilibrio perfecto entre dulce, ácido y especiado. Chutney de mango. El chutney de mango es una conserva agridulce y especiada que combina mango con vinagre, azúcar y especias. Los Amish más tradicionales cocinan este chutney en grandes ollas de hierro sobre fuego de leña, removiendo constantemente con cucharas de madera hasta alcanzar la textura deseada. En una cocina moderna se puede hacer en una olla común sobre la estufa. Para prepararlo, se pelan y cortan los mangos en trozos pequeños, eliminando la semilla. En una olla grande, se calienta una mezcla de vinagre y azúcar en una proporción de 2 tazas de vinagre por cada 3 tazas de azúcar, removiendo hasta que el azúcar se disuelva. Se añaden los mangos junto con cebolla picada, jengibre rallado, ajo, pasas y una combinación de especias como canela, clavo y pimienta. Se cocina todo a fuego medio, removiendo con frecuencia para evitar que el azúcar se caramelice demasiado rápido. A medida que la mezcla se espesa, los sabores se integran. Después de unos 45 minutos, cuando el mango está tierno y el chutney tiene una consistencia espesa pero fluida, se retira del fuego. Se vierte el chutney caliente en frascos de vidrio esterilizados, llenándolos casi por completo. Se cierran bien y se someten a un baño María durante 10 minutos para garantizar su conservación. Una vez fríos, los frascos se almacenan en un lugar oscuro y seco. Con el tiempo, el sabor se intensifica, alcanzando su mejor punto después de algunas semanas. El chutney de mango combina dulzura y especias, pero si buscas un método de conservación con un perfil de sabor aún más intenso, en el siguiente método te enseñaré a hacer mangos encurtidos con especias. Una receta Amish poco conocida pero muy efectiva. Mangos encurtidos con especias. Conservación con sabor intenso. El encurtido de mangos con especias es un método eficaz para prolongar su vida útil mientras se intensifican sus sabores. Los Amish preparan estos encurtidos en frascos de vidrio, calentando la salmuera en estufas de leña y almacenándolos en despensas frescas. En un hogar con electricidad, el proceso puede hacerse con mayor control y rapidez. Para comenzar, elija mangos verdes o ligeramente maduros. Lávelos bien y córtelos en rodajas o trozos medianos. Espolvoree sal sobre ellos y deje reposar durante 1 hora para extraer el exceso de humedad. Mientras tanto, prepare la salmuera. En el método Amish, se calienta una mezcla de vinagre, agua y sal en una olla de hierro sobre fuego de leña. Si usa una cocina moderna, lleve a ebullición medio litro de vinagre con una cucharada de sal. Añada especias al líquido caliente.
Las más utilizadas son semillas de mostaza, cúrcuma, comino y ají seco. Revuelva bien y retire del fuego. Coloque los mangos en frascos de vidrio esterilizados. Vierta la salmuera caliente hasta cubrir por completo. Cierre los frascos herméticamente. Si sigue el método Amish, los frascos se dejan fermentar a temperatura ambiente por varias semanas. En casa, puede acelerar el proceso dejándolos reposar en un lugar cálido durante una semana antes de refrigerarlos. Los mangos encurtidos estarán listos en 2 semanas. Se conservan por meses si se almacenan en un lugar fresco y oscuro. Ahora, ya sabes cómo conservar mangos como lo hacen los Amish, pero hay muchos otros alimentos que también pueden durar más con sus métodos tradicionales. Descubre más en la lista de reproducción que tienes en pantalla.